Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 31 de octubre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el miércoles, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio del proceso de toma de utilidad luego de que la Fed retirara mensajes sobre condiciones de liquidez del sector financiero. Ustedes se preguntarán por qué el euro descendió y las acciones se molestaron si el estímulo se mantuvo sin cambios. Y es que como en decisiones anteriores siempre se hacía referencia a la liquidez del sistema financiero, que las condiciones continuaban un poco apretadas, pero al retirarse eso significa que ya está mucho más sólido el sistema y el mercado empezó a especular con que tarde o temprano se va a generar ese retiro, esa mitigación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Y acciones locales retrocedieron impactadas por acciones petroleras. Básicamente el petróleo continúa con tendencia bajista, arrastrando entonces a estas acciones y por lo tanto también nuestro índice. Datos económicos del día de ayer: Estados Unidos creó para octubre 130.000 empleos privados, por debajo de los 138.000 esperados. La generación estuvo bastante débil, también digamos que tuvo mucho que ver lo que fue el cierre temporal y parcial del gobierno de los Estados Unidos. El IPC de Estados Unidos sube 0,2% en septiembre en línea con lo esperado por el mercado, el núcleo repunta 0,1%. Esto deja las cifras anuales eh, digamos que ligeramente por debajo de lo esperado por la Reserva Federal, así que digamos que no hay mucho miedo, susto en términos de inflación para Estados Unidos. De inventarios de crudo suben para la semana pasada en 4,1 millones de barriles, gasolina cae en unos 7 y destilados en 3,1. Esto generó entonces otro pequeño golpe para lo que fue la cotización del petróleo, que está en 96.26. Ni Fed mantiene estímulos sin cambios, ya no hay presiones de liquidez sobre el sistema financiero, las condiciones han mejorado de forma sustancial para la economía. Eso hace que todavía continuemos, digamos que en la zona de tranquilidad. Hubo algo de salto en términos de volatilidad, pero pues el mercado simplemente lo que está evidenciando es algo de toma de utilidad después del fuerte rally alcista. Entonces, importante esos movimientos. Entonces, continuamos con la expectativa entonces de un mercado un poco más tranquilo, no hay un panorama de riesgo significativo aún. Mercados asiáticos retrocedieron ante apuestas sobre mitigación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y también los créditos morosos en China para los bancos más grandes están creciendo a la tasa más alta desde 2010. Vamos a corregir aquí rápidamente, es 2010 la tasa de crecimiento en la mora en China. Recuerden que también la mora ha venido creciendo para nuestro sistema financiero. Digamos que básicamente los emergentes están empezando a tener algo de aumento en términos de la mora. Eso será relevante en próximos meses. Y construcciones iniciales en Japón para el mes de septiembre crecen 19,4% por encima del 12,6% esperado, muy por encima de lo que fue el registro esperado por el mercado. Europa inicia el día entonces con indecisión. Básicamente los datos no ayudaron a la zona. Tenemos tasa de desempleo de la zona de euro que se mantiene en 12,2%. El mercado estaba esperando un 12%. Eso generó algo de debilidad entonces en el euro adicional a la que había perdido, o la fuerza que había perdido el día de ayer. Así que no mejora el empleo y el IPC se mantiene bajo, crece 0,7% por encima del 1,1 esperado. Así que la recuperación de Europa continúa un poco lenta, aunque ha mostrado signos de estabilización y mejora, pues por ahora desilusiona un poco el mercado y le haría tomar algo más de tiempo esa recuperación. Tendremos entonces posible emisión de Grupo Aval, emisión local hasta por 2,4 billones de pesos. Recuerden que también está Banco de Bogotá. Las compras que han hecho los bancos, más el incremento en la mora en el sistema local, más el golpe que recibieron los tres, pues están haciendo que el sistema financiero esté empezando a buscar entonces liquidez. Esto debería impactar de forma negativa la acción de Grupo Aval y pues básicamente la tendencia, recuerden que las acciones del sistema financiero continúa bajo presión, en presión bajista. Y Ecopetrol mejora producción al tercer trimestre, 800.000 barriles promedio diarios, su récord de producción. La utilidad neta baja 4,8% en el acumulado, mejora en el trimestre y se evidencia toma de deuda para pago de dividendos. Vale la pena que nos sentemos a revisar un poco lo que es Ecopetrol. Aquí tenemos entonces los resultados para Ecopetrol. Vamos a hacerlo un poco más grande. En comparación con los trimestres anteriores, hay crecimiento en términos de la utilidad, básicamente por el aumento en términos de la producción, y teníamos un precio de petróleo por encima de los $100. Ahora tenemos un aumento de producción, pero tenemos una caída en precio de petróleo. Eso pues genera un panorama mixto.
Y en términos de resultados, nos vamos a ir entonces al estado de resultados rápidamente. Vamos al estado de resultados de Ecopetrol. Hay un descenso todavía durante el año. Esto haría que el dividendo bajara posiblemente a la zona de 270, 280 pesos por acción. No obstante, el último trimestre es mucho más alto en términos de utilidades frente a lo que fue el mismo trimestre del año anterior. Ahí se nota la mejora, se evidencia una mejora también en ingresos sustancial, que cambia un poco la relación o la perspectiva que se tenía de la compañía. No obstante, en términos de flujo de caja, también hay una mejora de generación de caja. Está un poco corto, continúa frente al año anterior, pero pues ya hay mejora. Y se evidencia claramente el pago de dividendos. Aquí está el ingreso de obligaciones financieras, 6 billones en deuda, que digamos corresponden a todo lo que es inversiones y pago de dividendos. Así que si la compañía continúa con ese pago de dividendos tan alto, que es muy probable por ser del Estado, pues básicamente continuaría incrementando su nivel de endeudamiento. Entonces las noticias no son buenas, no son malas, hay noticias buenas, hay noticias malas, mejora en producción, mejora en la generación de flujo de caja, pero pues continúa entonces un endeudamiento un poco más alto y ahora tenemos un petróleo bajando. Así que el resultado, como la mayoría de acciones de utilidad que están presentando, pues podría ser algo mixto. Ya miraremos los niveles importantes para el cambio de tendencia según digamos que vamos a revisar los niveles según esta nueva información. Tuvimos a las 7:30 peticiones iniciales de subsidio de desempleo, bajaron de 350.000 a 340.000, el mercado esperaba 330.000, pasó hoy con las cifras, el mercado estaba esperando un descenso a 335.000, así que se queda ligeramente corto en términos de la mejora, pero por lo menos volvieron a mejorar. Recuerden que la Fed está buscando también que la economía muestre señales más fuertes de mejora para empezar así la mitigación de la política monetaria. Así que por ahora continúa entonces lo que es una ligera debilidad en términos del mercado inmobiliario, mercado de empleo en los Estados Unidos. Mañana tendremos ventas de vehículos, ISM manufacturero de Estados Unidos. Mañana entonces manufactura empezará a sonar en el radar. También tendremos lo que es el IPES, hoy tendremos, perdón, aquí debería ser las 11 tasa de desempleo local. Importante, hoy tenemos nuestra tasa de desempleo y mañana ventas de vehículos ISM manufacturero. Estoy un poco enredado con tanta información. Veamos qué nos dice entonces en términos generales. Mercados internacionales se encuentran indecisos tras decisión de tasa Fed. Toma de utilidad podría mantenerse en los mercados. Básicamente lo que podríamos seguir teniendo es algo de toma de utilidad, ya que estábamos en zonas de resistencia importante y pues no hay fundamentales suficientes para pasarla. Y mercado local ha recibido resultados empresariales sin mayores sorpresas, por lo que correlación con los mercados internacionales podría mantenerse. Así que muy atentos a lo que será la correlación con los mercados internacionales. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Hoy tenemos índice Dow Jones presentando una vela de indecisión en zona de máximos. Al estar en resistencia, pues simplemente se evidencia algo de toma de utilidad. En términos del mercado empiezan a generar leve toma de utilidad. Puede descender a 15.400. Importante esta zona del 15.400, 15.300. Puede haber una corrección, simplemente una toma de utilidad del mercado e intentar volver a presionar, pero si ya rompemos 15.400, 15.300, podríamos volver a 14.800. Por ahora seguimos en zona de resistencia, si puede avanzar de nuevo un poco más, igual no se descarta la presencia de vendedores en esta zona. El WTI continúa con tendencia bajista, en este momento están negociando 96.15, continúa bajo presión, soportes importantes 94, 92, solo rompiendo el 98 podríamos cambiar a tendencia alcista. La presión entonces del WTI continúa siendo bajista, lo que no se descarta que continúe golpeando las acciones del sector petrolero en cuanto al mercado local. Pasemos entonces a nuestro mercado, donde ayer cerramos con algo de presión bajista, aunque aparecieron levemente compradores en el día de ayer. Vamos a traer el graficador. Tenemos acá entonces nuestro mercado alcanzando entonces los 1747, 1750, se acerca a sus niveles. El sesgo de corto plazo sigue siendo bajista, atentos a esta zona de soporte. La resistencia está en 1770. Mientras estemos por debajo de los 1770, es posible que todavía presionemos 750 y volvamos a 707. Ecopetrol tiene una influencia importante en este movimiento. Vamos a ver qué pasa con el 750. Si rompe el 770 podríamos estar volviendo a niveles de 1780
como resistencia. No obstante, pues es un nivel bastante fuerte, ya más que podríamos estar generando un doble techo si hay ruptura de los 750 y un cambio de tendencia de mediano plazo. Así que el sesgo es bajista hacia zonas de soporte. Vamos a evaluar esa zona de soporte a ver si hay cambio de tendencia o no de mediano plazo. Hay un riesgo alto de cambio tras divergencia en términos del MACD. Banco Bogotá está pendiente también la emisión. Ya con emisión también de Grupo Aval no se descarta que empecemos a tener presión hacia los 65, 63. Hasta posiblemente la emisión del Grupo Aval termine tomando recursos para adquirir más acciones de Banco Bogotá. Recuerden que la emisión de Banco Bogotá es solo para accionistas. Los accionistas actuales podrán vender su derecho de emisión, pero pues de todos modos si Grupo Aval se financia, pues podría estar financiando a través de la emisión de Grupo Aval a su Banco Bogotá. Así que empieza a tener algo de cosas interesantes todo el movimiento que estaría haciendo Grupo Aval y Banco de Bogotá. 65-63 sigue siendo un soporte importante. Bolsa de Valores intenta en el día de ayer pasar los 24 con volumen, intentándolo. Si hay ruptura de los 24, 24.3, recuerden, ya podríamos cambiar hacia los 26 como siguiente nivel de resistencia. De lo contrario, mientras esté por debajo de estos niveles, podríamos volver a 22. Está entonces tratando de pelear un poco contra la resistencia. Celsia publicando resultados y peleando contra el 6200. Recuerden, ese es el nivel importante. Si logra mantenerse sobre el 6200 en el día de hoy y cerrar por encima de ese precio, abriría la posibilidad de volver a buscar 6400, 6600. Pero si no lo logra, estaríamos con la posibilidad o probabilidad de descender a 5900, la siguiente zona de soporte, 5900. Está entonces en resistencia, deberán evaluar qué va a pasar ahí con ese 6200, que es un nivel bastante fuerte. Semargo sigue siendo 10.000 contra 9.000 sin cambios, el mercado intentando repuntar levemente con algo de volumen, pero pues hasta que no rompa alguno de esos dos niveles no tendremos una tendencia más clara para el activo. Cemex Latam Holding continúa bajo presión bajista, solo rompiendo los 14.700, podríamos cambiar de dirección. 14.700 la resistencia, solo rompiendo podríamos 15.500, de lo contrario existe la probabilidad de llegar a 14 y 13.800 el promedio móvil de 200 periodos. Petroleras bajo presión, 9.000 la nueva resistencia. Tenemos también divergencia en términos de lo que es Canacol, así que hay un riesgo fuerte de presión bajista por ahora en el corto plazo. 9.000 la resistencia, mientras esté por debajo de los 9.000 todavía puede volver a niveles de 8.300, que es el soporte de tendencia, no, de hecho se ha movido. Pero sí, dejémoslo entre 8.400 y 8.300. Es el soporte de la tendencia alcista. Si rompe ese 8.400, 8.300, los descensos podrían ser hasta 7.500 y 7.000. Así que 8.300, 8.400 es soporte importante y 9.000 la resistencia de la presión bajista. Solo rompiendo 9.000 anularíamos ese sesgo. Corficol no pudo con los 40, rompiendo los 39.400. Si vuelve a presionar los 39.400 o se mantiene por debajo de este nivel, podemos estar hablando de volver a 37.600 y 38.500. Así que importantes esos dos niveles, o 39.400 como resistencia. Ecopetrol importante. Hubo descenso en el día de ayer, así que tenemos utilidades empresariales. ¿Qué va a pasar entonces con Ecopetrol? 4.520, la resistencia. Mientras esté por debajo de 4.520, puede volver a niveles de 4.300. Igual los resultados no son malos, tampoco son sorprendentes. Lo que le da algo de fuerza hace 4.300 y 4.520. Igual podríamos tener más correlación con mercados internacionales. Hay que estar muy atentos a la cotización del precio del petróleo. Este 4.300 sigue siendo fuerte. En caso de romperlo, el 4.100 y 3.900 es una valoración atractiva en términos de Ecopetrol. Ayer hicimos capacitación de múltiplos. Digamos que esta zona es la zona de precio, en teoría, justo para la compañía, comparando múltiplos con el resto del sector. Así que atentos a ese 4.520. Mientras esté por debajo, la presión es bajista y estaremos evaluando 4.300, 400, 900 como soporte. Si al mercado le gustaron las utilidades, porque de todos modos hay una mejora sustancial en términos del mismo trimestre contra los trimestres anteriores y la producción llegó a máximos, pues podría romper el 520 y avanzar a 730. Si rompe el 520, podría estar avanzando a 730. Atentos entonces a ese nivel de 4.520. Convertimos entonces en niveles lo que es esa nueva información fundamental.
La empresa de Energía Bogotá, recuerden que continúa con el sesgo alcista. Ahora nos toca modificar el soporte 1600, es el nuevo soporte, mientras esté sobre los 1600, no, ya muy arriba, 1590. Mientras esté sobre 1590 todavía puedo buscar 630, 680, continúa entonces el sesgo alcista para la compañía a espera de resultados empresariales. Construcciones El Cóndor, bastante volatilidad, los resultados fueron buenos, pero el último del tercer trimestre no fue tan bueno, hay que revisar un poco más el tema del backlog en términos de obras, pero pues dejemos esto 1450 contra 1350, que sea el nuevo rango. Recuerden que igual no hay mucha liquidez y los técnicos no son muy confiables para el activo. Enca, descendiendo hacia los 876, vamos a evaluar entonces esas zonas, continúan las pérdidas para la compañía, dependerá de 7.6 si logra defender o no la tendencia alcista para volver al 9 independiente del fundamental. Si rompe el 7.6 estaríamos volviendo a 6.50. 7.6 el soporte importante por ahora en Enca en proceso de corrección. ETB ubicando resultados, estabilidad en términos de ingresos, posiblemente la utilidad neta siga siendo baja. Vamos a ver si hoy lo tenemos disponibles. Vamos a ver si ya salieron, que vale la pena revisarlos, al igual que Ecopetrol de forma. Vamos a inversionistas. Y en inversionistas tenemos, bueno, pero no quiero resultados financieros, información financiera, estados financieros, ver estados financieros, PIG, no se ha publicado el completo, necesitamos eso más que el informe en términos de la compañía. Por ahora 382 el soporte y 400 la resistencia, solo rompiendo 400 cambiaríamos un poco el sesgo del activo. Éxito 3.500, 33.500 contra 31. Continúa entonces el comportamiento lateral, probabilidad 50-50 de ascenso como de descenso sin cambio alguno por ahora. Grupo Argos logra defenderse un poco en el día de ayer. También tenemos resultados de Grupo Argos, 23 contra 21. Creo que tenemos resultados de Grupo Argos. Vamos a ver aquí la superfinanciera. Vamos al CIMEP, Registro Nacional, Grupo Argos. Me acuerdo haberlos visto, sí. Y tenemos en Grupo Argos un descenso significativo en términos de las utilidades, de 410.000 a 192.000 millones. Tenemos también una utilidad por acción de 244 pesos por acción, eso sería más o menos 300 algo pesos de utilidad por acción. Eso estaríamos hablando de casi que un RPG de 70, 80 veces, un RPG muy alto, pero pues el mercado aguanta por ahora. Pero si rompe 22 debería volver hacia la zona de 21.300 como escenario probable y 20.500, uno de los activos junto con Semargos de RPGs más altos del mercado. Grupo Aval continúa con la presión bajista y no se descarta que haya mayor presión hacia los 1.330 y 1.300 de nuevo hacia zonas de soporte ante posible emisión otra vez de 2.4 billones, una emisión significativa que podría mantenerlo entonces bajo presión. Misma situación para Grupo Sura, sistema financiero bajo presión, alcanza a rebotar ayer en el 37, no obstante hemos modificado los niveles, ahora el 38 es la resistencia de la presión bajista, mientras esté por debajo de 38 todavía puede volver a 36.300, 38 es ahora resistencia de la presión bajista para Grupo Sura. ISA, después de resultados que siguen siendo relativamente buenos, en cierto modo ya descontados, pero 9.800 contra 9.300 continúa el comportamiento lateral para ISA. Posiblemente continúe en ese sesgo. Si hay ruptura de 9.700 iríamos a 10.200. Ruptura de 9.200 estaríamos hablando de descenso hacia 8.900, que es un soporte relativamente fuerte para el activo. ISAGEN 3.200 contra 3.000. Continúa entonces la indecisión, marca un doji, volúmenes más bajos, espera entonces del proceso de venta. Mineros descendiendo, ayer golpean el oro después de la fortaleza del dólar, así que atentos al 3.500, si hay ruptura del 3.500 volvería a la zona de 3.300, 3.400, esta zona de promedios móviles. Por ahora entonces debe presión bajista de corto plazo, se anula un poco el sesgo hacia el 3.800 al presionar 3.500, independiente de los fundamentales, importante, si aguanta el 3.500 puede lograrlo aún, si no lo aguanta perderíamos algo de fuerza, igual la liquidez a veces disminuye en el activo. Nutresa,
continúa 27.700 contra 26.800. Recuerden esos dos niveles, el que rompa primero nos dará dirección. No se conocen aún resultados empresariales, el mercado estará atento a esos movimientos. Preferencial aval, ya saben, la presión es bajista, no se descarta 1350, 1335 tras anuncio de posible emisión. Preferencial a Bianca en emisión que sale a precios completamente diferentes, a un rango mucho más alto, entre 4 y 4.700 mantiene sesgo alcista. El petróleo también está ayudando con descensos. Si rompe el 270 puede avanzar a 4.400 y el sesgo alcista se mantiene mientras esté sobre 4.150. 4.150 el movimiento que mantiene el sesgo alcista. Preferencial Bancolombia 27 la resistencia. Recuerden que el sistema financiero continúa bajo tendencia bajista 27.300. La zona de resistencia, solo superando esos niveles podríamos cambiar de tendencia. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, el 26 existe como escenario probable. Carvajal Empaques 4.000 contra 3.800 sin cambios por ahora en términos de Carvajal Empaques. Preferencial Semargos continúa lateral 10.900. La espera entonces de alguna ruptura en términos de esos dos niveles. La vivienda, el único banco con múltiplos más altos que logra mantenerse con tendencia alcista, 25, 24.800 contra 26. Solo la ruptura de estos niveles lo llevaría a 24 y continúa entonces con comportamiento lateral. Preferencial Grupo Argos 23 contra 22, resultados bastante flojos y hay múltiplos bastante altos. Así que por ahora atentos a ver qué pasa con el 22. Petrominerales, lentamente la iremos sacando de comité, por ahora simplemente no hay liquidez, no disminuye de forma significativa el volumen y continúa el comportamiento lateral. Y Pacific bajo presión por caída de petróleo, nueva resistencia 40.300. Mientras esté por debajo de los 40.300, existe probabilidad de buscar el soporte de los 38.500. Importante ese nivel, si hay ruptura de los 38.500, perderíamos fuerza posiblemente hacia los 36 como siguiente zona de soporte. Así que en términos generales, nuestro mercado está bajo presión por culpa de las petroleras y las financieras, son las de mayor tendencia bajista por ahora en términos de gráficas, las demás logran continuar con comportamientos laterales. La espera de mayor información, las utilidades empresariales no presentan mayores sorpresas, un panorama bastante lateral también en utilidades, así que no se descarta que la correlación con mercados internacionales continúe. Hacemos entonces a preguntas. ¿Qué pasará con Canacol? Canacol por ahora la presión es bajista, recuerden estar atentos a las resistencias de corto plazo para los activos que tienen presión bajista. No es lógico que Valorem presente cifras tan bajas, será que hicieron algunos movimientos diferentes. Recuerden que es una holding y puede pasar esos movimientos y pues un descenso fuerte en términos de utilidades. Igual no hacemos seguimiento, así que vamos que la mantendremos por fuera. En el Ecopetrol acumulado del año es negativo en utilidad operacional y neta. Esto no es un indicador negativo. Sí, por eso digamos que anoche los que estuvieron en la capacitación hablábamos de el analista pesimista tiene de dónde agarrarse en Ecopetrol, el analista optimista también. Las partes buenas son una mejora frente a los trimestres anteriores, un aumento en términos de la producción. El pesimista dirá aumento de endeudamiento, dirá los resultados continúan siendo débiles, el dividendo va a ser menor y el petróleo está bajando. Entonces por eso deben estar pendientes a ese nivel de 4.520. Resultados de Grupo Argos, ¿cómo los ves? Ya los revisamos y pues hubo un descenso bastante fuerte, uno de los RPGs más altos del mercado. Podría llegar a ajustar a un RPG un poco más coherente con la perspectiva. Carvajal Empaques, resultados de Carvajal Empaques no los he visto. Vamos a ver si hay Carvajal Empaques por acá. CIMEP, Registro Nacional de Valores Emisores. Carvajal Empaques, informes financieros. Vamos a consultarlos. Vamos a hacer un análisis rápido de este activo. Tenemos un descenso en los ingresos y pérdidas de 4.000 millones. Entonces tenemos pérdidas para esta compañía 4.000, pero pues no quiero revisar si el comportamiento a junio disminuye pérdidas o incrementa pérdidas. Disminuye pérdidas, eso es bueno, pero pues de todos modos sigue dando pérdidas y básicamente por ahora, oigan, si no, todos los resultados se ven muy planos. Tienen algo bueno, algo malo. Son pérdidas, pero disminuyó pérdidas. La disminución no es significativa, así que simplemente podría continuar sin cambios en términos de escenario probable.
Bueno, sigamos viendo resultados de TV. Recuerden que ya ayer se revisó la presentación. Lo bueno es de estabilidad en términos de ingresos y parte de EBITDA. Eso es importante. Cuando publica resultados Nutresa, creo que es hoy o mañana que se conocerán resultados de Nutresa. Rebalanceo de Colcap se realizará en el transcurso de la jornada. Mañana será el tema del rebalanceo en términos del Colcap. Niveles de Canacol. El 9000 es ahora el nivel de resistencia. Sé que hubo bastante afluencia de información que generó el último rally, que pues, no tenía mucho fundamento, pero fue algo de exceso de información. 9000 es ahora la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, iríamos a 8300 como la zona de soporte. La caída de las bolsas de Estados Unidos y Asia puede correlacionar con decisiones Fed, exacto, y también con toma de utilidad de un rally muy fuerte de jornadas previas. ¿Cómo busco los resultados de las empresas en la superfinanciera? En el CIMEP, Sistema de Información del Mercado de Valores. Con concreto presentaba resultados el 30. Podemos ver, lo revisamos en el día de ayer, si no estoy mal. Resultados de Avianca, no tengo la fecha acá, ya les enviaremos calendario, pero posiblemente sea de los de fecha de noviembre. Resultados de mineros que se espera, ya creo que ya salieron mineros. Recuerden que acá en el CIMEP pueden consultar todas las compañías. Y tenemos en mineros, veamos, informes financieros, ya están, si me acuerdo haberlos visto ya. La utilidad continúa descendiendo, pero en este caso la utilidad por acción es relativamente más baja que el resto. La utilidad por acción estaríamos hablando otra vez de 300 pesos, un RPG cercano a 10, que es mucho más bajo que otros activos. Es que importante tener en cuenta ese movimiento. ¿Cómo responderá Ecopetrol frente al rebalanceo del índice Colcap? No hay cambios importantes para Ecopetrol. Porque el Dow Jones no reaccionó si no hubo cambios en política Fed. Hubo un pequeño cambio en el lenguaje, que es las condiciones de liquidez del sistema financiero ya están mucho más estables, retiraron la frase de presiones, lo que hace pensar que tarde o temprano podrían generar esa mitigación de política monetaria. Bueno, vamos a lanzarles una encuesta de a qué horas quieren comité. Recordemos que vamos a tener un cambio en términos de lo que será el horario de negociación a partir del 4. Espérenme un segundo. A partir del 4 de noviembre, recuerden que cambia el horario de negociación. La bolsa abrirá a las 9:30 y cerrará a las 4. Nuestro mercado está atado a hora Nueva York. Así que les vamos a enviar en unos segundos una encuesta de a qué horas quieren el comité de la mañana. Hay 3 opciones y vamos entonces a enviarla. Van a recibir entonces la opción. Listo. Bueno, con el 83% de los votos, el 39% espera prefiere el 8:35 a las 8:35, el 28 a las 8 y el 32 a las 7:35. Está muy parejo, así que pues ya les estaremos informando sobre qué pasaría con el horario de comité. Bueno, hasta aquí en el día de hoy. Bueno, algunos me dicen que no pueden votar desde el iPad. Bueno, si quieren enviarnos por la pregunta, por la opinión, quienes no pudieron votar. Bueno, entonces, y recuerden, acá mientras me repite ese EB, Empresa Energía Bogotá, recuerden que el sesgo es alcista, el 590 es ahora el soporte, 630, 680 las resistencias para Empresa Energía de Bogotá. La hora que cambia, recuerden, es Estados Unidos cambia horario de invierno y nosotros estamos atados a la hora en Nueva York, así que la apertura desde el 4 de noviembre será 9:30, apertura de mercado, hasta las 4 de la tarde. Muy buen día entonces para todos.